Así dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 1, 3 y 8. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra de Dios. Estamos muy felices de encontrarnos nuevamente con ustedes, con cada creyente, con cada amigo que está reunido en este culto. Creo que es el mayor deseo de Dios que estemos aquí recibiendo juntos la palabra de Dios y que a través de la palabra de Dios podamos seguir orando por su deseo. Como pastor de esta iglesia, la Luz de Cristo, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y que a través del mensaje podamos seguir recibiendo fuerza y dirección. Esta semana hemos comenzado por casi 3 semanas mensajes importantes para cada creyente, tanto en su vida como en la iglesia y en el campo donde usted está. Hoy, el título del mensaje, viendo el texto de Hechos capítulo 1, lo más valioso para la iglesia. ¿Por qué lo hemos titulado de esta manera? La iglesia debe ver primero el valor que Dios ha dado. ¿Qué es lo más valioso que Dios nos ha dado? Si somos llamados la iglesia, si Cristo es el dueño de la iglesia y Dios nos ha dado todos los métodos, el método para poder disfrutar en ese campo, entonces lo más valioso, yo debo conocerlo, debo tenerlo y debo disfrutarlo. Cristo, antes de ascender a los cielos, en Hechos capítulo 1, le da un mensaje importante. Podemos decir que fue el último mensaje estando con ellos o de púlpito presencial antes de ascender a los cielos. Y no puede haber sido cualquier mensaje. Tiene que haber sido un gran mensaje importante. Y por eso, el día de hoy, debemos disfrutar y restaurar lo más valioso para nosotros como creyentes y para la iglesia. Quiero iniciar la introducción del mensaje del día de hoy con lo primero. El deseo de Dios debe ser el deseo de su iglesia y debe ser el deseo de su Hijo. O sea, nosotros en Juan 1:12 que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es el deseo de Dios para mí? ¿Cuál es el deseo de Dios para la iglesia? Y principalmente yo que soy su Hijo. ¿Por qué? Porque es importante saber esto, porque si no, usted podrá andar en sus deseos. Usted podrá pensar que está haciendo las cosas según el deseo de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Y podemos verlo en todos los evangelios y principalmente también en el libro de los Hechos que hoy hemos leído. Cuando usted lee Mateo capítulo 28, versículo 19, Cristo le dijo a sus discípulos que predicaran este evangelio a todas las naciones. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Cristo le dijo a sus discípulos que predicaran este evangelio a toda criatura. En Lucas capítulo 24, versículos 47, Cristo le dijo antes de ascender a sus discípulos que predicaran este arrepentimiento, este evangelio de arrepentimiento a todas las naciones. Y en Juan capítulo 21, versículo 15, exactamente Cristo le dice a Pedro y a nosotros: apacienta, alimenta a mis corderos. En otras palabras, a los hijos de las ovejas. O sea que transmitamos este evangelio hasta nuestra siguiente generación. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Cristo ascender también le dice: y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros podemos llegar a una conclusión. ¿Cuál es el deseo de Dios para mi vida? ¿Cuál es el deseo de Dios para la iglesia? ¿Y cuál es el deseo de Dios que yo debo compartir en ese campo? Primero, y es algo obvio, es que todas las naciones, todas las criaturas, hasta nuestra siguiente generación, hasta lo último, la tierra, conozcan este evangelio de Jesús, que es el Cristo. Esto creo, según la palabra, es lo más valioso que Dios ha dejado a la iglesia. Por encima de todo, una iglesia debe conocer la realidad de por qué Dios nos ha dado este deseo. Y si yo conozco esto, claro que voy a caminar en este deseo. Dios, a través del desierto, Dios le dio su palabra al pueblo de Israel y lo guió en su deseo a través de su palabra. De igual manera, como pueblo de Dios, Dios nos va a guiar absolutamente en su deseo
conforme a su palabra, y ya conociendo su deseo, debemos nosotros entonces confirmar esto como iglesia, como creyente y en ese campo donde estoy. Entonces, ¿cuál es lo más valioso que Dios me dio a mí como iglesia, como creyente? Lo primero, lo fundamental, lo más importante, la base, el inicio de todo. ¿Cuál es lo fundamental que la iglesia debe conocer, que es valioso, que Dios nos ha dejado? Claro que no es otra cosa que el evangelio. A este punto usted puede ver que Lucas le transmitió a Teófilo, dice la Biblia, que investigó en Hechos capítulo 1, versículo 1, de las cosas que Jesús vino a hacer y vino a enseñar. Muy bien. Y dice Lucas en el primer tratado, oh Teófilo. Y cuando usted lee Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, Lucas le dice a Teófilo de las cosas que investigó diligentemente, de las cosas que Jesús venía a hacer y enseñar. El deseo de Lucas era enseñarle a Teófilo qué es el evangelio. Un evangelio ordenado, un evangelio concreto, un evangelio que realmente Teófilo pudiera entender y ser salvo por este evangelio. De igual manera, nosotros debemos conocer este evangelio fundamental, básico en mi vida, un evangelio que ordene lo que soy yo. Y esto es lo que Lucas, otra vez lo repito, transmitió a Teófilo. O en otras palabras, un evangelio que tiene que ser todo para mí, tiene que ser suficiente para mí y tiene que ser completo para mí. No debo necesitar más nada si dentro del evangelio están todas las cosas. Y de igual manera poder transmitir a otros que este evangelio no es algo a medias y puede ser, es completo, es todo y suficiente, o en otras palabras, es todo lo que el ser humano necesita para encontrarse con Dios. Este evangelio es fundamental. Primero, usted y yo como creyente debemos entenderlo, debemos confirmarlo. No olvidemos que la respuesta al problema, al verdadero problema del ser humano es el evangelio. Es el evangelio de que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de Cristo está la solución de todos los problemas del ser humano. Cuando usted va a Lucas 2:10, cuando usted va a Juan 1:9-10, la Biblia dice que este evangelio son buenas noticias de gran gozo. O sea, es la respuesta de la infelicidad del ser humano. El ser humano no conoce la verdadera paz. La respuesta es el evangelio de las buenas noticias. En Juan capítulo 1, versículo 9-10 dice que esta luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Pero el mundo fue creado por él, dice el versículo 10, pero el mundo no le conoció. En otras palabras, por causa de la separación de Dios, el ser humano cayó en total oscuridad, al punto de que su vida es un desorden, su vida es un vacío, su vida está en tinieblas. Y ya que su vida está en ese estado, Cristo vino como la luz verdadera para alumbrar esa oscuridad. Y cuando usted acepta a Cristo como el verdadero sacerdote, profeta que cumplió esa palabra, porque Él es el verbo, Juan capítulo 1, versículo 1, el que cumplió esa palabra, esa luz verdadera alumbrará su vida. Usted conocerá la razón de su existencia. Esa es la realidad del verdadero profeta que cumplió la palabra y nos da buenas nuevas. Cuando usted lee en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que por Él, en Él tuvimos nosotros estando en la potestad de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. En otras palabras, usted y yo estamos atrapados bajo el poder de Satanás. En Hechos capítulo 10, versículo 38, dice que estamos oprimidos por el diablo. Si el ser humano estaba oprimido, estaba atrapado, estaba bajo la potestad de las tinieblas, ¿quién fue el único que fue capaz de trasladarnos de las tinieblas al reino de su amado Hijo? ¿Quién más? Dios, a través del verdadero rey que es Cristo. Por eso Cristo es el verdadero rey, porque Él vino a deshacer las obras de las tinieblas, a deshacer las obras del diablo. Este evangelio es el fundamental. Este es el evangelio que usted debe conocer, ordenar y disfrutar en su vida. Él también en Colosenses 1:14 dice en que tenemos redención en su sangre, perdón por pecados. Y dice el versículo Marcos 10:45 que Él vino para esto, que Él vino para redimirnos, para comprarnos de nuestros pecados. Usted y yo estamos atrapados en la ley del pecado y de la muerte. A través de Cristo esta ley fue completamente deshecha por la ley del Espíritu de vida. Este es Cristo, el verdadero y único sacerdote. ¿Por qué debemos confirmar esto? Porque esto debe ser lo fundamental en mi vida. Porque yo lo que tengo que transmitirlo correctamente.
Este es el valor que Dios me ha dado a mí. Es lo más valioso. Si yo lo comprendo y yo me aferro a esto y yo puedo disfrutar de esto, claro que puedo transmitir lo fundamental. No puedo transmitir otra cosa. Pedro dijo en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa esto? Tú eres la promesa de Dios dada por los profetas en el Antiguo Testamento, y tú eres el cumplimiento de la palabra, y tú eres el Cristo, ese Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted debe confirmar esto. Cada día debemos disfrutar esto con los hermanos en la iglesia, en el campo. ¿Quién es Cristo para mí? Este es el evangelio. Esto es lo fundamental, porque si no, vamos a sufrir. Dios nos ha dado este mayor regalo y valioso, que debe ser para mí todo, suficiente y completo. Este evangelio, disfrútelo, que lo haga feliz. Dios no nos dio ese evangelio para sufrir, para pasar momentos difíciles. Sí vendrán, pero Dios nos dio este evangelio para que veamos que ahí están todas las respuestas para mí y en el campo. Número 2, si tengo lo fundamental, que es todo lo que necesito, ordenado el evangelio en mi vida, entonces puedo comprender qué es lo necesario que yo debo transmitir. Si tengo el evangelio, puedo transmitir el evangelismo correctamente. Pedro dijo al cojo, lo que tengo. No dijo lo que no tengo, lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? Tenía a Cristo. Nosotros debemos conocer cuál es el contenido del evangelismo. Es el evangelismo correcto, porque es necesario en el campo. Mire cómo está el campo. Mire cómo están atrapados por las tinieblas. Este campo, lo único necesario es el evangelio. Es Cristo. Ese debe ser nuestra oración verdadera. ¿Cuál debe ser nuestra oración verdadera? Hechos 1:3. Cuando usted lee este texto, dice, en Hechos 1:3, dice que él padeció. Y una vez que padeció por mucho, dice que se presentó con pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que Cristo es el cumplimiento de la palabra. Que yo debo entender con el evangelismo, que el evangelismo absolutamente se va a cumplir. Dios absolutamente va a obrar en el campo. Pero eso es lo que yo debo comprender. Es necesario entonces predicar este evangelio. Es necesario entonces que las personas conozcan y puedan ser felices y libres a través de este evangelio. Yo no estoy hablando de un evangelio muerto, de un evangelio que hace 2000 años no ocurrió nada, un evangelio con pruebas indubitables, un evangelio que se cumplió en la palabra. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, Pablo dice, conforme a las escrituras. Pablo dice, murió, fue sepultado, ¿sí? Se levantó al tercer día. ¿Quién lo pudo hacer? El verdadero rey. Y cada rey tiene su reino. Por eso hay que proclamar este evangelio del reino, dice Lucas 24, a todas las naciones. No es cualquier evangelio que yo tengo. Tengo el evangelio del reino de Dios y su rey es Cristo. Este rey que gobierna sobre todas las cosas, este rey que venció a Satanás, que venció las obras del diablo, es necesario cumplir y proclamar este evangelio del reino. No olvidemos que ya que somos llamados evangelistas, somos llamados vigilantes de este campo. ¿Qué significa? Abre los ojos, obrero. Abra los ojos para ver la realidad del campo actual. El campo está atrapado en las tinieblas. El campo está en desorden, en vacío. Está realmente ciego. Este campo no tiene respuesta. Es obvio que sufran por la realidad del ser humano y que no conocen. Es algo obvio que estén separados, que estén esclavos, que estén bajo la potestad de Satanás. Y el vigilante del campo observa esto y ya comienza a comprender. No hay otra cosa que lo necesario de predicar este evangelio del reino a todas las naciones. Usted es llamado embajador del evangelio del reino de Cristo. El embajador que predica, que proclama solo las cosas de Dios. Porque Dios me ha llamado como su embajador. Él se va a encargar de mí como su embajador que soy. Por eso yo solamente debo pensar en que lo necesario es el campo necesita que el reino de Dios se establezca y las tinieblas sean quebrantadas. Esa debe ser mi oración. En Mateo 6:33, Jesús le dijo a sus discípulos, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios.
¿Por qué busca primeramente el reino de Dios? Porque Dios conoce todo lo que a usted le hace falta y lo que nos le hace falta. Por eso debemos orar por las cosas de Dios, por el deseo de Dios, que su reino, Dios, siga estableciéndose y extendiéndose en todas las naciones del mundo, comenzando en mi campo. Eso es necesario. Pero para poder entender que eso es absolutamente necesario, debo entender lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? El contenido, el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? ¿Quién es el centro de los 66 libros de la Biblia? ¿Quién es el protagonista de la historia de mi vida actualmente? Es Cristo. Y este Cristo es necesario predicarlo porque este Cristo lleva su reino y su reino se establecerá absolutamente. Oremos por eso. Y tercero, entonces, ¿qué podemos nosotros disfrutar de la obra de Dios? Absolutamente Dios va a obrar. Si yo estoy en ese campo abrazando lo fundamental que es el evangelio, completo, suficiente, Jesús es el Cristo, yo puedo predicar lo único necesario. El campo no necesita otra cosa, solo el evangelio del reino. Y entonces puedo ver las obras de Dios. ¿Y por qué no me voy a preocupar? Porque la palabra lo dice, nada ni nadie podrá detener el plan de Dios. El pueblo de Israel salió al desierto y aunque hubo muchas situaciones, Dios cumplió su plan y los llevó a Canaán. De igual manera, Dios absolutamente cumplirá su palabra con su pueblo. Y si Dios está con nosotros como la iglesia que somos, esa iglesia no debe vivir preocupado, porque absolutamente Dios va a obrar. Recuerde una cosa, el pastor no lo llamó a usted, no lo llamó una organización religiosa. Usted fue llamado por Dios para ser testigo de las obras de Dios, testigos en ese campo que está en desastre. Y recuerde que donde usted está, nadie podrá detener esta palabra si usted comprende lo fundamental y lo necesario de la iglesia, el mayor valor de la iglesia. En Marcos 3:14 dice que Él nos llamó para estar ¿qué? Junto con Él. Él nos llamó para otra cosa, para que disfrutemos de las bendiciones de Manuel que está junto con nosotros. En Mateo 28:20 dice, yo estaré con ustedes en el campo. Por eso es que nadie puede detener la palabra de Dios, porque Dios está con nosotros en ese campo. Evangelistas, creyentes, no hagan la evangelización del mundo, no hagan el evangelismo como algo difícil. Recuerden que Dios absolutamente cumplirá su palabra. Y si no tengo fuerza, y a veces me cuesta, Cristo le dijo a sus discípulos que no se aferraran a su poder. En Hechos capítulo 1:8, Cristo le dijo a sus discípulos, está bien si se sienten débiles, está bien si le falta mucho, tal vez no tengan preparación académica, tal vez le falte mucho en lo que es la parte económica, pero recibiréis el poder. O en otras palabras, ustedes no necesitarán otra cosa que solo el poder de Dios para que sean testigos. El método, solo el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que realmente yo me debo aferrar. Lo más importante, que yo no tengo por qué preocuparme por mis métodos o por mis acciones o lo que yo debo hacer. Simplemente debo orar. Debo orar esperando las obras de Dios y creer que yo soy testigo en ese campo y compartir lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? El evangelio. ¿Y qué es lo que me ha dado el evangelio? Me ha dado felicidad. Y eso es lo que comparto. Dios va a obrar absolutamente. No olvidemos que usted no está compartiendo su palabra. Usted no está compartiendo su poder. Usted está compartiendo el poder y la palabra de Dios, del evangelio en ese campo. No olvide una cosa. Es lo más valioso que Dios le ha dado. Y antes de Cristo ascender a los cielos, le dejó a sus discípulos. Quiero concluir. Le dejó Hechos 1:1. Primero, recuerden lo que Jesús vino a hacer y a enseñar. ¿Qué vino a hacer? Vino a hacer la obra de Cristo. Vino a abrirnos el camino. Vino a deshacer mis pecados y maldiciones. Y vino a destruir la cabeza, en otra palabra, la autoridad de Satanás. Vino a deshacer. Él es el Cristo. Esta palabra del evangelio debe ser mi palabra. No olvide esto. Debo ser mía para disfrutar. Entonces va a cambiar mi oración. Mi oración cuando estoy en ese campo de evangelismo, cuando estoy en ese campo del trabajo, de la universidad, cuando estoy en ese campo del negocio, en ese campo donde debe ser proclamado, no voy a desesperar porque absolutamente es necesario que se extienda, que se proclame el evangelio del reino. Entonces mi oración va a ser ¿cuál? Señor,
Busco primero tu reino y tu justicia para que todo lo demás vendrá por añadidura. Y entonces yo podré ser testigo, no es testigo de mi propio poder, sino testigo de que Dios absolutamente obrará en ese campo. Absolutamente Dios moverá su palabra. Yo soy testigo como embajador, como atalaya, como doctor espiritual en ese campo. Dígame, ¿qué es lo más valioso que debe tener usted? La palabra de Dios, hágalo su palabra. La oración que Dios le ha dado en ese campo, hágalo su oración. Y que sea testigo en ese campo, debe ser usted disfrutando de la obra de Dios. ¿Qué es la palabra? Jesús es el Cristo. ¿Qué es la oración? En el campo se establezca su reino de justicia y el poder de Dios en ese campo. ¿Y qué es ser testigo? Que yo no debo aferrarme a mi poder, sino del poder de solo la llenura del Espíritu Santo. Oremos de esta manera. Disfrutemos lo más valioso que Dios nos ha dado. Y con esto vendrán grandes bendiciones, no solamente para usted, sino para la iglesia y para el campo Avivará, porque estamos haciendo y compartiendo lo más valioso para Dios. Disfrute esta semana recordando que Dios sigue obrando con su iglesia, que se aferra a lo más valioso. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por darnos este evangelio del reino. Este evangelio que es completo, suficiente y todo, Dios. Lo más valioso que tú nos has dado, queremos cada día, Dios, tenerlo, disfrutarlo y compartirlo, Señor. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que en el campo las obras del reino de Dios está con nosotros, se establezca, Señor. Y cuando no tengamos poder en ese campo, está bien, porque seremos testigos con el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos por esta palabra del día de hoy y que tú le puedas dar guía y fuerza a todos los creyentes que están reunidos en este lugar, Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos, Señor. Amén.